Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hora, ¿verdad? Voy a dar una enseñanza en Corintios 2:12, donde habla del conocimiento de la sabiduría. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Espero que esta enseñanza, ¿verdad?, edifique a cualquiera que la pueda escuchar esta palabra, ¿verdad? La Biblia, la palabra del Señor es para todos, para todo el mundo, para niños, jóvenes, adultos, ancianos, todo el que anda descarriado, el que anda borracho, el que anda pues en drogas, porque el Señor hace milagros, y el que anda en droga y ya no quiere andar en droga, Dios lo saca de ahí. Dios le quita todo eso. Dice aquí empezando del 2 de Corintios 1, de la carta 1 de Corintios, empezando del 2, dice, proclamando, dice, a Cristo crucificado, dice. Así que, hermanos, cuando fui, dice, a vosotros para anunciaros él dice, testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo ahí, verdad? Dice que él no estuvo con ellos dándoles palabras humanas, con sabiduría humana, sino con la sabiduría de lo alto. Le está diciendo Pablo aquí en Corintios. Dice que, dije en el 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Él no se propuso saber ninguna cosa, él no quería saber ninguna cosa de que ellos hacían, o saber llevarles la vida a ellos, sino que él lo que él estaba interesado es solo vivir para Jesucristo, tener la sabiduría de Jesucristo para saber qué les iba a hablar a ellos, qué les iba a hablar al pueblo. Y dice que no con sabiduría de hombre, de él mismo, sino con sabiduría de lo alto, de Dios, del Padre. Así les dice, y estuve entre vosotros con debilidad, dice. Él estuvo con debilidad y mucho temblor, dice. Mucho temor y temblor, dice. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría. No fue esas palabras que él le habló al pueblo ahí, dice que él tenía temblor y temor, dice. Y ni palabra ni mi predicación, dice. O sea, nada de lo que él estaba hablando ahí era de él, no que era porque Dios le había puesto la sabiduría, el espíritu de sabiduría ahí, y las palabras él se las puso en la boca para que él le hablaba al pueblo. Así fue como él pudo hablarle al pueblo la enseñanza. Y dice en el 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí está diciendo en el 5, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. O sea, no podemos tener sabiduría tan específica como la que da el espíritu de sabiduría de Dios. Entonces, por eso él está diciendo aquí, para que nuestra fe esté fundada, dice, en la sabiduría de Dios, en el poder de Dios fundada, dice, y no la de los hombres, porque si es que lo basamos en la sabiduría del hombre, no vamos a llegar a ningún lado. Tiene que ser basada a la de Jesús. Voy por el 6, dice, en el 6 dice, la revelación por el Espíritu de Dios,
esta es la revelación que Pablo le está dando a la iglesia de Corinto, que él está diciendo que él no le está hablando por palabra de él mismo, de hombre, sino basada a la palabra de Dios. Por eso él tiene temor y temblor, le está diciendo, por la palabra que él lleva. Porque puede ser una palabra fuerte que él lleva. Porque como estuve leyendo yo, como lo que va a decir aquí en el 12 más adelante, que era porque él podía juzgar al pueblo, pero él no podía ser juzgado, porque él tenía el Espíritu de Dios. Y de eso es lo que está hablando, del Espíritu de Dios, que tienen algunas personas que pueden ver y pueden sacar a luz el pecado de otras en la misma iglesia o en cualquier lado. Si Dios le da una palabra donde quiera que esté, para alguien se la puede dar. Pero la persona que tiene sabiduría, dice la palabra, no puede ser juzgado por otros que no tengan sabiduría en lo alto, no. Él sí puede juzgar, el que tiene sabiduría de Dios. Entonces en el 6 dice, sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios. Pablo está hablando acá de la sabiduría, dice, que él se puede comunicar con otros, los que han alcanzado madurez. Digamos que hay de personas que saben más que otros aquí espiritualmente, los ancianos. Porque algunos pueden querer que empecemos, otros están más altos que nosotros en sabiduría de lo alto, otros pueden saber algunas cosas, pocas cosas, porque eso va creciendo, poco a poco uno va entendiendo la palabra, el espíritu de sabiduría va creciendo. Entonces esto le está explicando Pablo a ellos, que ellos pues sí, con los que tienen el espíritu, dice que de conocimiento, con los que han alcanzado madurez. Porque es que no todo el que está en una iglesia, el que lee una Biblia, tiene sabiduría. Algunos pueden andar bien perdidos también. Leen la Biblia como la agarran, la leyeron, van a salir solo porque van a salir del, ¿cómo quisiera decir yo? Como un trabajo, ¿verdad? Que van a salir que una obligación. Van a leer la Biblia, aquí, acá dice acá, acá. Pero no se vienen a explicar qué es lo que está diciendo, pararse en cada versículo, qué es lo que quiere decir, ¿verdad? Eso quiere decir el 6 aquí. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes, no de este siglo, ni de los príncipes, quiere decir, ni personas que pueden tener dinero, no se trata de dinero, ni de los presidentes, ya puede ser pastor, pero si no ha alcanzado sabiduría de lo alto, aunque sea pastor, pero si no la tiene, no ha alcanzado sabiduría, madurez, no ha madurado en la fe, ni en espíritu de sabiduría. Y porque dice que la sabiduría no es de este siglo, sino que es de lo alto de Dios, es de Dios, viene de Dios. Dice. En el 7 aquí dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios ya la había predestinado antes que nosotros viniéramos a este mundo, porque nosotros ya existíamos en la eternidad, nosotros que andamos de pasada, cumpliendo un propósito de lo alto, que es de otro estudio. Venimos de pasada. Y el que no sabe a qué vino este mundo, o no logramos que al alcanzar la misericordia los alcance, pues no supo lo que vino a este mundo, ¿verdad? Porque no queremos, hay gente que le aburre la palabra del Señor, y por eso que no entiende, mucha gente no entendemos, porque yo era una de ellas. Yo no quería que me hablaran de la palabra, no quería, cuando me hablaban yo les decía, no, estoy ocupada, cualquier cosa, inventaba, y ya, no quería escuchar. Y entonces por eso es que mucha gente puede estar en drogas y nunca va a salir de esa droga si no se pone atención en que sea unos momentos para ir aprendiendo, y nunca, y va a estar atado, los demonios lo van a tener atado, porque es que todo eso son ataduras de los demonios, y eso se va yendo conforme la oración y la palabra, el estudio de la palabra del Señor.
dice, ¿dónde me quedé? Que Dios nos predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, o sea, para nosotros, para nuestra gloria. Porque para que nos gloriáramos nosotros aquí, porque dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, porque si tenemos espíritu de sabiduría, dice que tenemos la mente de Él. Somos sus hijos, por eso. Dice en el 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Dice que ninguna persona, ningún príncipe, ningún gobierno, nadie supo quién era Jesús. Vino a este mundo, porque dice que si lo hubieran conocido, que Él era el Dios, el Hijo de Dios, nunca lo hubieran crucificado. Es lo que está diciendo Pablo aquí. La revelación que Dios, que está dando Pablo aquí, le está hablando a la iglesia de Corintios. En el 8 de eso habla, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Nunca lo hubieran llevado a la cruz. Si hubieran tenido espíritu de sabiduría, no la tenían. Nadie la tuvo. Jesús predicaba. Y por eso es que algunas personas tal vez los critican y todo, si crucificaron a Jesús, al Maestro, que era el Dios de los cielos, y no reconocieron. Él sanaba enfermos y decían que por el dedo de Belcebú que eran sanos. Y es que eso está hasta ahora también. Si una persona es sana y de verdad hay sanidades, y hay mentiras también en algunas ocasiones. Por eso es que uno tiene que tener el espíritu de sabiduría, porque si Dios nos da ese espíritu de sabiduría, no vamos a ser engañados por nadie. Entonces algunas personas dicen, ¿verdad? No, que va a andar sanando. Ese no, Dios no lo sanó. Entonces todavía hay de esa gente que enseñan con el dedo de Belcebú. O sea, son ateos. Dice en el 9, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué dice aquí? Lo que oído no vio, lo que ojo no conoció, lo que escudriña, dice, aún lo profundo de Dios, dice, porque el Espíritu todo escudriña. Y es que el que tiene el Espíritu de Dios puede juzgar, porque si en el altar, ¿verdad? Hay un altar que está siendo profanado por personas que no están haciendo lo correcto, ¿verdad? No están haciendo cosas que no deben de hacer, cosas malas, y luego se suben al altar a predicar. Entonces, si viene un hombre con espíritu de sabiduría, que lo tiene, como Pablo lo tenía aquí, y los que alcanzaron madurez, también algunos, no todos, en la iglesia no todos lo tenían. Él lo tenía y algunos que habían alcanzado madurez espiritual, dice. Entonces, el que tiene espíritu de sabiduría puede juzgar y puede decirle a las otras personas en público, ahí en la iglesia, o qué sé yo, a sola. Pero dice que el hombre puede juzgar, el que tiene espíritu de sabiduría. Pero el que no lo tiene no puede juzgar al hombre que tiene espíritu de sabiduría. No puede ser juzgado, dice ahí. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Dice que, porque ¿quién de los hombres, dice, sabe las cosas del hombre? Ninguno. Si el hombre en su vida natural no sabe, ¿cómo va a saber las cosas que está haciendo otra persona? ¿O qué está ocultando aquella persona? No puede ver el más allá. ¿Qué esconde esa persona? Porque no tiene el espíritu de sabiduría, de conocimiento. Entonces, por eso está diciendo aquí en el 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Solo el espíritu de sabiduría que está en aquel hombre
puede ser en algún apóstol, puede ser que esté en algún pastor, porque pastores que tienen revelaciones, pastores que son sometidos a la palabra y que no andan con cosas, tienen los apóstoles, los profetas, los cristianos, no todos también, algunos dicen que tienen, pero no. Si no tienen todo el conocimiento de esta palabra de Dios, si solo saben algunos versículos, pueden estar siendo engañados. No, tal vez no tienen el Espíritu Santo. Creen que lo tienen, pero no. O puede ser que algunos lo tengan. Porque estaba hablando una muchacha que estaba en una iglesia. Dice que ella era maestra de niños. Y dice que ella venía y oraba por los niños y les ponía la mano. Y que los niños caían. Y dice que yo decía, wow, qué poder tengo, de que decía ella. Pero ella sabía que no estaba bien, ella sabía que ella andaba adulterando. Ella se iba a fornicar. Ella era una fornicaria que iba a verse con hombres, pues, afuera. Y entonces era maestra de niños. Entonces, como dice ella, wow, todo lo que yo hice, dice, imponía manos, dice. Por eso es que dice la palabra de Dios. Y no dice aligerando, poniendo manos sobre los enfermos. O sea, ¿qué quiere decir la palabra así con eso? Que no cualquiera puede poner manos sobre las personas. Porque eso, que los niños caían y todo eso no era cosa de Dios. Eso era cosa mala. Que ella todo lo que ella andaba, ella les administraba todo lo malo. Por eso dice aquí, no aligerando, a poner manos. Por eso uno no tiene que, cualquiera ponerle mano a uno. Si uno está enfermo, tiene que uno ver primero. Por eso es que tenemos que venir en oración para que Dios nos revele las cosas a nosotros. ¿Quién está apto para orar por un enfermo? ¿Quién? Hasta para predicar la palabra del Señor, para edificar las almas, también para todo. Y ahora dice ella, es que ella tenía tantos problemas, decía que por qué tenía tantos problemas, pero ella dice que no tenía un pastor que le decía, dice, porque como ellos querían tener, entre más gente tenían mejor, querían tener ella era maestra de niños, le daba clase de la Biblia. Otros pueden hacer músicos, pero por tener la gente allí, y si no tienen espíritu de sabiduría, estos pastores que están enfrente, no tienen revelación, no saben lo que están haciendo y están administrando en el altar. Y esta administración afecta a los demás. Aunque aquellas personas no anden en adulterio, les afecta. Como los niños caían, y él que se sorprendía, wow, qué poder tengo yo, pero eso no era cosa buena. No era cosa buena que estaba ministrando a los niños. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, porque ellos pueden, porque no tenían ella no tenía, o sea, ella estaba ignorante. Una tal vez porque ni leía la Biblia, porque andaba haciendo eso. Tal vez la leía solo cuando estaba ahí, lo que le enseñaba a los niños, pero no era una persona de oración y se apartaba del pecado. Entonces, y hay gente así también, entonces, por eso que dije la palabra de Dios, que no lo aligeremos a poner manos. Eso tiene que ser de persona que tenga el Espíritu de Dios. Que está aquí en Corintios 2 en adelante. Dice, del hombre que está en él, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu de Dios que está en el hombre y que puede ver, no con estos ojos, con los ojos espirituales del alma, puede ver las demás cosas de otra persona. Y voy por el 12 y terminé en el 10. Dice el 12, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, porque ese es el problema, que si andamos en adulterio haciendo cosas malas y venimos a querer orar por alguien, y si no tenemos el espíritu de Dios, sino que el espíritu del mundo, el espíritu de la serpiente, de Satanás. Puede ser gente que diga, así dijo el Señor, o le ministre a alguien así. Y no es el Espíritu de Dios que está hablando verdaderamente, porque cuando somos personas apartadas del mal, somos de oración, ahí sí podemos tener el Espíritu
de sabiduría de Dios, dice acá. Entonces no hay que dejarlos engañar. No los dejemos engañar por nadie. Tenemos que tener conocimiento de la palabra. Entonces aquí dice, recibido, dice, el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Es el que tenemos que tener, el que viene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. O sea, no tenemos que dejarnos llevar por sabiduría de hombre, humana. Ahí lo está diciendo claro. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodado lo espiritual, a lo espiritual. Lo que es espiritual es espiritual, y lo que es acomodado, eso no. Porque el espíritu acomodado puede ser un espíritu que no hay oración y se vuelve alguien religioso, pero no amador de Dios. O sea, la persona religiosa corre mucho peligro si no escudriña la palabra del Señor y viene a la oración. ¿Cómo corre peligro? Como perder su alma si se muere y piensa que es salvo y no lo va a hacer. Si no tiene el conocimiento y alguien viene a la profecía, la va a recibir, y aunque no venga de Dios. Pero como no tiene el conocimiento del Espíritu de Dios, en todo va a fallar, en todas las personas. Dice aquí en el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural, el que anda en la carne, no percibe las cosas que vienen de Dios, lo espiritual. No lo puede percibir porque no está viendo con los ojos espirituales. Si no está viendo con estos ojos, que estos ojos lo ven, lo que ven aquí alrededor nada más, lo de la gente, las casas y todo. Pero con los del alma es que tenemos que ver, con los que Dios manda. ¿Y cómo vemos con el alma? Con los ojos del alma espiritual. Doblando rodillas, haciendo ayunos, haciendo las cosas bien, todo aquí. Si tenemos como darle a alguien, no amar el dinero. Porque si lo amamos todavía vivimos en el hombre natural. Vivimos por fe, por lo que Dios nos va a dar, porque Dios nos ofrece. Por eso. Aquí dice las cosas que son espiritual de Dios, porque las que Él son locuras y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Porque se han de discernir espiritualmente con los ojos del alma. Dice el 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre que es espiritual puede juzgar todas las cosas, todo lo que no está mal. Tiene aquel deber porque es mandato del Señor, lo puede mandar. Y lo voy a volver a leer el 15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Nadie puede juzgar a un profeta, a un apóstol, a una persona espiritual, pues nadie. Porque es que si viene, ¿por qué dice esto? ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque si viene un hombre natural, vaya, y dice, ese hombre, ¿qué es lo que está diciendo? Eso no viene de Dios, parece que... Y se pone a renegar, a blasfemar. Y entonces es peligroso blasfemar, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios no es perdonada, ni aquí, dice el Señor, ni en la otra vida. Por eso tenemos que ver y callar, porque no sabemos quién es de Dios, si viene esa palabra de Dios o no. Entonces tenemos que ver y callar, oír y callar. Por eso tenemos que saber discernir, pues, más que todo. ¿Y cómo se viene? En hacer vigilias. Hacer vigilia, hay que desvelarse, hacer vigilias. Oración, doblar rodillas, no solo por un rato. Hay que orar y orar. Dice el 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros
tenemos la mente de Cristo. Dice, ¿quién juzgará a Dios? A Dios nadie lo puede juzgar, nadie. Pero ¿quién, dice, tiene la mente de Cristo? Dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque si tenemos la sabiduría de Dios, la sabiduría del entendimiento que está hablando aquí, estoy hablando solo de del espíritu de la sabiduría, son 7, el hombre que desarrolla todo este espíritu de sabiduría, hay de muchas, lo que habla en Apocalipsis, los 7 espíritus. Entonces dice que el hombre que habla por parte del Señor espiritualmente, que es espiritual, él puede juzgar, pero a él no lo pueden juzgar, nadie lo puede juzgar, nadie. Pero tiene que ser una persona en realidad que ame esto, porque si amamos esto, nosotros podemos leer, podemos amanecer por días, podemos amanecer orando, pidiéndole al Señor por todos, porque uno le pide por los países, no hay que pedir a veces por pequeñeces, como dice alguien aquí, por ahí hay que entender la palabra de Dios, no hay que detenerse por pequeñas, hay que pedirle por los planetas, por tal país, por el otro país, para que Dios cambie, por medio de los gobiernos, de los presidentes, y les pedimos por ellos, por ahí muchas ciudades, qué sé yo, cambian, se levantan dentro del Espíritu Santo en los hogares, y se levantan muchas almas, y estas almas vienen a conocer a Jesús y son libres. Entonces de eso habla el Señor, ¿verdad? Y aquí en Éxodo dice también, ya perdí unas, tenía muchas apartadas, ¿verdad? Proverbios 4:2, creo. En Proverbios 4:2, yo creo que ya lo leí. A ver. Aquí está. Porque dice, no, aquí el 7 es que lo dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posiciones, porque todo, y sobre todas tus posiciones, porque es que si uno tiene sabiduría, y dice, abrázalas, dice ahí que las abrace uno, porque es que la sabiduría de lo alto, si la comprendemos, vamos desarrollando, vamos a adquirir todo, como Salomón fue el hombre más rico. Ahí dice que hay que abrazarla, hay que abrazar todo lo que viene, riquezas y todo, porque Dios da todo. Por eso que hay mujeres y muchas y no sé si hay hombres, ¿verdad? Pero acaso que ellos ponen la mirada en un hombre, porque piensan que el hombre les va a cambiar la vida, que el hombre les va a dar esto, que les va a ilumbrar con una buena casa, ¿no? Queremos algo bueno, aquí está todo está aquí. Pero el problema de que mucha gente estamos en las iglesias y nunca desarrollamos aquel conocimiento. ¿Por qué? Por falta de enseñanza de la palabra. Y seguimos y podemos estar años en las iglesias. Y si no nos están enseñando bien la palabra, nunca vamos a avanzar. Nunca vamos a estar estancados. Y dice el Señor que nosotros ya no somos esclavos. Cuando venimos al Señor, Él los saca de la esclavitud. Ya no somos esclavos del pecado, de nada, porque si vivimos en el pecado, es que vamos a vivir en pobreza y lo van a arrastrar en todo. Porque ¿qué le dijo Dios a Eva cuando la sacó del jardín del Edén, cuando pecó con la serpiente? La serpiente te morderá el carcañal, pero tu simiente le aplastará la cabeza. O sea, nosotros le aplastamos la cabeza a nuestra descendencia, a nuestra generación, y de todos los que le sirven a Dios, nosotros, como nosotros los multiplicamos, ¿verdad? Entonces por eso le dijo, tu simiente, le dijo, le aplastará la cabeza a Satanás. O sea, Satanás es el que tiene muchas pobrezas, mucha gente enferma, mucha gente con brujería, mucha gente en alcoholismo, la gente que asesina, porque se les mete en espíritu del mundo, inmundo. Entonces, en nuestra casa, si no se levanta el hombre, tiene que levantarse la madre. O qué sé yo, a veces levantan los hijos y por los hijos llegan los padres. Pero es que no solo por conocer, ay, que Dios, que yo acepté, no. Es que tenemos que ser de adoración, no andar buscando que oren por nosotros. Porque es que entonces los vamos a acostumbrar, que oren por nosotros y vaya, viene alguien, vaya.
un ejemplo. Hay una persona que tiene malos espíritus, ¿va? Y buscan a alguien que vayan a orar por él. Vaya, fuimos a orar por esa persona. ¿Va? Esa persona al ratito quedó sano. Pero si él no buscó de Dios y vino a arrodillarse a orar, los espíritus van a volver y van a hacer cueva, van a hacer morada en su cuerpo. Y por eso es muy importante que oremos y estudiemos la palabra con sabiduría y escuchemos personas que tengan sabiduría de lo alto, porque dice la palabra que conoceremos la verdad y la verdad los hará libres, y si no estaremos atados en esclavitud toda la vida, creyendo que sabemos la palabra del Señor, y no es así. No es así, porque si la conocemos a media, como dijo un pastor, si la palabra la conocemos a media, y no es que yo sé la gran cosa, no, es lo que yo estoy estudiando, lo que yo estoy dando, porque es que esto es intenso, porque nadie es dueño de la verdad, pero tenemos que proponerlos, aprender lo bueno. Como dijo él, una verdad a media no es una verdad, es una verdad que la que está a media está viviendo a media, y por eso hay tanta gente juzgando lo que no sabe. Que juzgando de que fulano es tal, que la mujer no se puede volver a casar si se divorcia. Mal estudio. Porque que la mujer no puede predicar, mala enseñanza. Por eso hay que leer la Biblia, por eso dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Porque si no conoceremos la verdad, seguiremos atados. Pensando que somos libres, tendremos hijos atados. Pero tenemos que seguir luchando. Yo hay una que sigo luchando por mis hijos. Pero yo sé, con la fe, y lo proclamo, que ellos van a ser libres. Y ellos van a servir a Dios y van a ser salvos. Entonces, porque por la boca tenemos vida o tenemos muerte. Porque si vivimos con temor, ay, que los vamos a enfermar. Ay, que esto y lo otro. Entonces no estamos viviendo una fe en realidad. Estamos viviendo una fe a media. Así como el estudio a media. Una fe a media. Tiene que haber una fe al 100. Al 100 que sobrepase todo. Pero tenemos que subir al monte de Dios, de la oración. Eso refiere al monte. Entonces, esta es la palabra de este día, ¿verdad? Me gustaría seguir hablando más, pero ya es noche ya. De eso quiere hablar la palabra del Señor aquí, ¿verdad? No sé si lo leí todo en el 7. Creo que sí lo leí todo. Dice, y sobre todas tus posiciones, dice, adquiere inteligencia, engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Tenemos que abrazarla, abrazar con todo lo que el Señor nos da, abrazarlo. Las riquezas que están en gloria, ellas vienen. Entonces tenemos que abrazar todo, y esto lo está diciendo aquí en el libro de Salomón. Y es que esto lo habla en toda la Biblia, pero es que si no lo estudiamos no lo vamos a entender. Como clarito que está en Corintios también. Y dice, y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te engrandecerá. Tantas cosas bonitas que hay aquí en la palabra del Señor. Lo engrandecerá a quien, a nosotros, a los hijos. A los hijos nosotros tenemos toda riqueza en gloria. Pero es que si no sabemos, ¿verdad?, leer la escritura y qué es lo que lo está hablando aquí la palabra del Señor. ¿Cómo tenemos que ser? ¿A dónde? ¿A quién? Porque no es pecado seguir, dice aquí, ¿verdad?, en un estudio que dio alguien. Ese estudio yo no lo he leído todavía, pero que no es pecado seguir a alguien que no dé bien la palabra del Señor, que no esté enseñando bien, porque es una persona que está enseñando a medias. No es pecado. Entonces, ¿por qué tenemos que pedir al Señor? Señor, y Él lo da todo, dale unas personas, ponlo las personas correctas en mi camino, que estas personas hablen lo correcto de la palabra del Señor, que no lo lleven por otro lado. Si le pedimos eso al Señor, el Señor nos pone las personas. Yo le creí a Dios, desde que yo vine a los caminos del Señor,
yo sentía que yo estaba en una iglesia que no avanzaba, yo sentía que me moría, que yo soñaba que me estaba muriendo, que estaba con suero así pegada y viendo a los predicadores. Y yo decía, pero ¿por qué si yo estoy en la casa del Señor? Porque yo siento que me estoy muriendo. Porque yo me siento enferma. Yo voy a la iglesia y no siento que soy libre. Y pues eso yo lo estuve por 3 años. Todo el tiempo que yo fui yendo. Pero yo conocí a alguien por medio de eso. Yo acepté al Señor, a un pastor que yo sigo. Yo lo vi llorando por las almas. Lloraba con gran amor. Y eso a mí me llegó al corazón. Y yo dije, fue como cuando el Espíritu de Dios entró en mí. Y dije yo, pero si hay un Dios que sí. Yo estaba preocupada por alguien cercano de mí, ¿verdad? Que quería quitarse la vida. Y yo no hallaba qué hacer. Dije, yo voy hasta el fulano. Alguien me decía que llamara a un cura. Hasta me dio el número. Yo lo llamaba, no conocía yo de Dios. Y entonces nunca contestó el cura. Entonces cuando fue para la pandemia, yo conocí la palabra del Señor que entró en mí. Fue cuando que empezaba la pandemia, que lo dieron, que lo cerraron el país. Y entonces yo sentí, wow, dije yo, entonces hay un Dios que en verdad, dije yo, sana y salva, dije yo. Porque es que a mí me habían enseñado de un Dios, dije yo, pero nunca así de la manera que este hombre está llorando por las almas y que pudo entrar en mí. Y entró aquel sofoco en mí, aquella búsqueda y aquello que yo quería. Entonces vine yo y yo seguí escuchándolo. Yo decía, pero ¿por qué yo me siento así? Yo me siento enferma. Un día yo le mandé mensaje a él que yo había sido libre, que yo estaba yendo a una iglesia y que yo había sido libre. Y el estudio que yo le escuché a él es que aunque estén yendo a la iglesia, si no hay una buena enseñanza, si no se están haciendo bien las cosas, hay personas que están atadas, todavía están cautivas, porque podemos decir, esta persona se pinta, pero en eso ponemos la mirada. Pero esta persona porque usa pantalones, pero es que la palabra del Señor no la están estudiando bien. Claro, a un templo no se va a subir así, hay que subirse formalmente a predicar la palabra, y que como hijos de Dios, Dios mismo nos da el conocimiento cómo lo vamos a vestir. Pero no vamos a poner la mirada en la ropa, no, los distraemos en cosas que a Dios no le agradan. Y dejamos lo más profundo de la palabra del Señor a un lado. Y lo metemos en cosas que no tenemos que meterlos a veces. Yo era una de ellas. Yo cuando fui a buscar una iglesia, porque me metí en Google a buscar iglesias, porque todas estaban cerradas. Y yo decía, Dios mío, sentía que desesperación, que yo quería ir a una iglesia. Pero es que hay gente que aunque estén en la iglesia, pero siguen atadas, no han sido libres todavía. Y entonces por eso sienten que están enfermos, que todo el tiempo están enfermos, porque no hay libertad. Siguen cautivos, en pobreza, que les dan una palabra, que esto y lo otro. Y esta palabra tal vez no vino de Dios. Porque como estas personas así, ¿verdad? Si no han nacido de nuevo y no tienen el conocimiento, llegan a escuchar espíritus que no son de Dios en realidad. Y es ahí cuando la gente está engañada. Yo cuando vine a este país, una persona fue a mi casa a darme palabra que yo iba a viajar. No la llamó mi mamá, ni la llamé yo, nadie. Ella llegó cuando menos acordó, llegó con otros hermanos. Ella era persona de Dios. ¿Por qué? ¿Quién la mandó? El espíritu de sabiduría, o sea, Dios, que es el que da los espíritus de sabiduría. Y ella me dijo esta palabra a mí, que primero empezó con mi mamá, que iba a tener una casa diferente. Mi mamá tenía una casa humilde. Y luego conmigo, me dijo a mí que yo iba a viajar. Yo no iba a ninguna iglesia, nada. Mi mamá era chiquita, pero yo era como que iba y como que... Mi mamá no era la persona que sentaba a estudiarme la palabra de Dios. O sea, así no es la cosa. Entonces era que ella la leía en la mente de ella, acostada en una hamaca. Y cuando iba a la iglesia lo llevaba. Eso no es. Tenemos que ganarlo a nuestras familias por medio de la palabra. Léela en la Biblia. Entonces ella me dijo, tú vas a viajar, me dijo. El esposo que tú tienes no es tuyo. Tú vas a viajar, me dijo, a otro país, allá te vas a casar. Y entonces y yo decía, esta muerta loca, porque yo no tenía conocimiento, que no podía hablar de una persona así.
que ellos podían juzgar, ellos pueden dar una palabra, pero uno tiene que callarse si no sabe. Y entonces cuando menos acordé yo en un mes me dijeron que fuera a sacarme, que me iban a sacar la visa a la embajada. Y cuando yo ya saqué, que fue el mero día que yo fui, me la dieron, dije yo. Pero yo cuando en todo esto, yo le miraba en el bus a ella cuando me montaba y yo a los niños a la escuela. Yo decía, está muerta loca, decía, todo lo que me dijo, decía yo. Así decía yo. Pero es que para el hombre natural son locuras lo que habla otra gente. Esta muerta loca. Y no, era una profeta de Dios porque rápido así salió lo que me dijo. Cuando una palabra se la dan a uno y eso no sale y eso cuesta y pasa el tiempo, eso es mentira. Cuando una palabra viene de la boca de alguien y es de Dios, eso sí sale, puede tardar. La persona puede decir tal tiempo por ahí, pero no debe pasar que 6 meses, que 1 año, porque eso es mentira, eso es en vano. Y eso son administraciones muy malas y no tenemos que andar recibiendo este tipo de cosas porque es muy malo para nosotros. Que siendo administrados por cosas que no se deben, que el día de hoy ya fueron libres, pero mañana siguen lo mismo porque como si no somos bien instruidos en la palabra, seguimos con las mismas telas arañas ahí y vuelven a orar y vuelven a ser libres. Entonces no es así. Tenemos que escudriñar la palabra, tener un ayuno semanal, qué sé yo cuántos días quiere agarrar la persona, si día por medio, ¿qué? Pero ahí cada de quien, ¿verdad? Dios le pone en el corazón a uno. Orar para que Dios nos dé conocimiento de la palabra y así nadie los engañe. Por eso dicen otro estudio, ciegos guiando a ciegos. No tenemos que dejarlos guiar por ciegos. Hay que escudriñar nosotros, pero sabiduría a Dios nos da. Sabiduría, pero hay que pedírsela a Él. Y también seguir, estudiar con personas que saben, ¿verdad? Yo aunque me levante temprano, pero yo me conecto con unas personas que ella es una profeta. Ellos son de Honduras las personas, pero saben bien la palabra. Saben bien la palabra. Tienen un conocimiento de Dios. Por eso yo, aunque tenga sueños, pongo la alarma y me levanto a ponerme a estudiar con ellos. Porque me encanta cómo me estudian la palabra. Y uno no tiene que ser engañado por nadie, porque no vamos a llegar a ningún lado. Vamos a seguir estancados, ¿verdad? Y esta palabra es para cada uno, ¿verdad? Que Dios le dé la oportunidad, ¿verdad? Que aprendamos cada día. Y no somos dueños de la verdad, ¿verdad? Yo estoy hablando lo que yo he aprendido. Lo que he aprendido, y hay cosas pues que no entiendo también. No puedo decir que yo tal vez leo algún versículo y digo yo, ¿qué es esto? Y me quedo así, ¿qué es esto? Pero el otro día yo estaba dormida y yo no entendía Apocalipsis, yo di una de las 7 iglesias, los 7 espíritus. Estaba yo acostada y yo le dije, Señor, que revélame que esos son los 7 espíritus. Y yo acostada, el Señor me dio que son los 7 espíritus de las 7 iglesias. O sea, pone Él 7 iglesias, ¿verdad? Las iglesias somos nosotros. Son los 7 espíritus que nosotros tenemos. Dios me lo reveló en mi corazón a mí, yo estaba dormida. Entonces yo entendí yo y me levanté, lo iba a anotar, pero no lo anoté, pero eso, lo que Dios le da a uno no se le queda. Entonces los 7 espíritus son los 7 espíritus que habla de Apocalipsis, que nosotros desarrollamos con el tiempo que venimos en oración. Dios da eso. De revelación, está el espíritu de sabiduría, está ahí muchos. Pero se adquiere conforme la obediencia, la oración, en el estudio, llevar las cosas que están acá como están también. Pero aunque hay personas también que lo juzgan a uno y dicen tener conocimiento, pero bueno, yo no me meto en eso ya, porque eso Dios más bien tiene que pedirle a la gente así que Dios les abra el entendimiento a ellos y que les quite esa venda, porque hay gente que están, dice la palabra ahí, voy a dar el estudio otro día, hechizados, dice. Entonces, hay algo que no los deja ver el más allá, como que están ciegos espirituales. Y como dije la palabra, ese estudio, creen ser dueños del conocimiento, pero no. Es como yo me crea la dueña del conocimiento, no. A mí me puede corregir alguien que sabe más de mí, no, eso no está bien como está, y yo me dejo corregir. No, y digo yo, sí, tiene razón, porque ¿cómo? Si yo empiezo y yo voy a decir que yo conozco la verdad o que sé más que aquella persona, no puedo hacer eso. No puedo, hay más altos que mí. Si yo empiezo ahorita, soy como una niña, como dice Pablo, de leche. Pero hay quienes, dice Pablo, que
que tienen años, o sea, tienen años en un templo, pero siguen, dice, como niños de leche, no han madurado. ¿Qué les quiso decir Pablo así? Que siguen como niños de leche, que no han madurado, porque tienen años en el Evangelio, pero no han madurado en la palabra del Señor. Por eso Pablo les dijo así, siguen como niños de leche, aún pudiendo ser sabios de la ley. Entonces es muy bonito saber de la palabra y que le expliquen bien a uno. Entonces uno dice, pues esto y lo otro, yo no sabía eso. Y comprender la palabra del Señor, ¿verdad? Porque es la palabra y conocerás la verdad y os serás libre. Y la palabra os será libre. Somos libres. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Y así, buenas noches, Dios los bendiga, ¿verdad? El que va a ver, el que no se conectó y la va a ver después la palabra del Señor, ojalá lo edifique, ¿verdad? Y saludo a Yolandi, que está ahí, a mi cuñada Elena, que siempre conecta, eso es muy bueno, y luego a mi esposo, que ella siempre ve las enseñanzas. Ella siempre ve las enseñanzas, y el que ve, y el que dice que el que anhela lo bueno, la enseñanza, buena cosa anhela, dice Pablo. Buena cosa anhela. Y es por eso que el Espíritu Santo va morando ahí, haciendo morada en el corazón. Y cuando cuarta persona va entendiendo y va entendiendo poco a poco, porque este es poco a poco, no es que de un solo, no es poco a poco que va aprendiendo. Y todo el que conecte, primero Dios, ¿verdad? Que Dios lo edifique, ¿verdad? Ya, pues buenas noches, voy a dormir ya. Dios los bendiga, bendiciones, ¿verdad? Dios me los guarde.